amigos e amigas, benvidos á galaxia da música e do folclore, benvidos á galaxia do talento. Que a forza vos acompañe. Con todos vostedes, José Antonio Viñas, presentador. ¡Buenas! ¡Eh! ¡Vamos esas palmas! ¡Vamos esas palmas con energía! Bueno amigos, aquí estamos un ano máis no concurso Show Talent Ourense 2018. Un ano que nunca mellor que dito hai moito show, hai moito xoven, pero sobre todo amigos hai moitísimo talento. E quienes se van a encargar de xuzgar a estos artistas, vámonos a recibir ahora. En primeiro lugar, micrófono de ouro da radio en Ourense e en Galicia, organizador de diferentes eventos a nivel musical, como Festival La Voz do Miño. Fortísimo aplauso para recibir Ramón Blanco. Muy buenas, don Ramón. Bueno, difícil misión, así que te vamos a encomendar que te vayas a salir a sentar si este fumen nos deixa a esta silla que tenemos aquí. Bueno, continuamos. Vades a coñecer todos porque toca e canta moi ben. Está tocando un grupo de música que se chama Soul and Rock, é daqui de Ourense. Estivo en Telemiño, pero foi concursante dun programa de televisión de Galicia, Luar, representando aquí a Ourense. Por lo tanto, sabe perfectamente cales son os nervios e a situación de cada un dos artistas. Forte aplauso para recibir a Tamara Pérez. ¿Cómo vamos de nervios, Tamara? Bueno, non sexas moi dura, vale? Vamos a presentar aí ao lado de don Ramón Blanco. Bueno, continuamos. Chega dende Coruña, ainda que tamén vive en Ourense, precisamente en Allarín, pero representante da factoría, por decirlo de alguna maneira, dos estudios Mans de A Coruña e en contacto con moitísimos festivais de música profesional de todo Galicia e de toda España. Con todos nós, José Ferrón. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Nervios? ¿Moito talento aí atrás? Sí, parece que sí. Parece que sí. Bueno, pues vamos a convidar a que te sentes ahí, por favor. Ahí, muy bien. Nos chega unha voz femenina maravillosa. A coñecín este ano, pero de verdade, canta como Sanxos, ten unha trayectoria musical impresionante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ilduara Perianes. Mira, ¿preparada? Vas a sentar ahí en ese sitio terrible, ¿no? No, sí, siempre duro, siempre duramente. Fuerte aplauso para Ilduara. Y nos llega o último miembro do xurado, que non menos importante, nos chega o director artístico dun programa que leva 26 anos, me vai a corregir, en antena. É un auténtico coloso do mundo da música, é moi importante para a promoción dos músicos galegos aquí e fora tamén. Con todos nós, director artístico do programa Luar de Televisión de Galicia, José Miguel Marco. Que tal acertei ahora, non? Estoy muy entusiasmado de toda esta energía positiva que vamos a compartir, porque esto es... Non se chama enerxía, chámase fume. Tú venos a todos pegando aí un zumeteo aí todos e chámase fume. Fume positivo. Pues moi ben, fuerte aplauso para José Miguel. Bueno. Fixadevos o que vamos a facer. Que estará pasando aí atrás, verdade? Non sei o que estará pasando. Vamos a ver que é o que está pasando. Vos apetece que o vexa? Fixadevos, vamos a baixar ahora luces. Vos vou a pedir que baixedes luces de aquí de sala. E vamos a conectar co backstage
alí atrás para ver onde están os artistas e que están pasando nestes intres. Así que vamos a ver aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Vinde para aquí todos, vinde para acá, vinde rápido, vinde para acá, estamos vendo aí todo público. No, pero vinde, sin medo, sin vergonza. Arrimados para aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saluda aí a todo público que os está vendo. Hola, Hola, pero vinde para acá, por favor. Dille como te chamas aí. eu chamo que Norai. Norai, ven para aquí. Norai Vilas, ven para aquí. Ti, pequeña, ¿cómo te chamas? Cristina. Cristina, por favor, vuelve para aquí. Cristina tamén. Esta está Repe, por favor, discúlpenme. Está Repe, vine para acá. Nerea. Kikín Roses. Continuamos, por favor. ¿Quién más hace falta por aquí? ¿Cómo estamos de nervios? Muy bien. Diga ahí otro nombre para que te conozca. LPM, que nos falta más por aquí. Lady Day, por favor, aquí viene. Señores y señoras, aquí viene Lady. Hola, Lady. Señor Day, encantado de conocerle. ¿Qué tal? ¿Cómo? Es que estáis nerviosos. No, Jorge, no. Tú sabes que no te apreciamos nada aquí en esta casa. Bueno, preparados, de verdad. Pues vamos a ir ya, me voy para allá porque empezamos el concurso. Queridos amigos, vume ahora mismo para donde ustedes. A la bou, corriendo. ¡Ay, qué golpe me di! Aquí estamos, ¿qué tal? Non sei se puxeron realmente. Viste aí o que pasou, sí? O golpe non, porque non foi diante da cámara. As cousas pasan fora da cámara. Bueno, ¿qué tal, querido miembro do xurado? Perfecto. Bueno, pues empezamos. ¿Parecemos bien? ¿Empezamos o concurso? ¿Queredes que empecemos? Bueno, pues le voy a pedir que me den a luz de min, a miña luz, porque me gusta ser o centro da atención. Porque ahora se van a ir colocando os primeiros artistas. O primeiro que nos vai a vir é unha cantante que se chama Cristina Eiró. Cristina Eiró nos vai a traer unha canción que seguramente a todos vos vai a sorprender. Se chama Aleluya. Pero os músicos non se colocaron, porque se olvidaron de que se teñen que colocar. Vamos a dar un aplauso aí aos músicos para que se coloquen. Aí veñen. Perfectamente, se van colocando. E Cristina Eiró nos vai a cantar os seus músicos e con unha colaboración especial, porque vai a unha das bailarinas, unha bailarina que está na final, colabora precisamente neste espectáculo, tamén nesta actuación, como é Cristina Aral. Señores e señoras, non se perdan. Con todos vostedes, Aleluya de Cristina Eiró.
Cristina, muy buenas. Muy boas, que tal? Como estamos? De nervios? Xa ha pasado. Bueno, creo que nos tens que contar quen é o teu equipo, quen está aquí. Por un lado, aquí a nosa dereita, quen te está acompañando? Pois, unha bailarina increíble para min, bueno, doulle moitísimas gracias por participar aquí comigo. E nada, chamase Cristina Aral. Forte aplauso para Cristina. Aquí, a guitarra, Cristina, nos teu equipo, teu team. A guitarra, pois, o meu primo, moitos de vos xa o coñecedes, chamase Alex López. Ale, non sonrías, porque guapa non era por ti, era por mí. Eu solo deixo aí, pero bueno. Continúa, por E por favor. último, Santi Suárez. Santi Suárez. Forte aplauso para él. Bueno, vente para aquí. Parece que vayamos a ver lo que nos dice Suárez, que estuvieron mirando ahí. Mira qué cariños tienen. ¿Vamos terminando o vamos ahí? Bueno, a ver, Tan, vamos a ver. tan. Muy buenas, queridos amigos, ¿qué tal? Bueno, creo que vos podedes acercar, non sei se probade o micro, se facedes o favor. Non, dale aquí este micro, a ver se aí funciona. Hola. Ahí, muy bien, bueno, acercade un poquinho para cando... Bueno, o sea que colliches o micro. José Ferrón, contanos algo sobre a actuación de Cristina Aral. De Cristina Irón, perdón. Me gustó mucho la actuación de las dos Cristinas. La otra ya se fue Cristina. Sí. Pero yo creo que la evolución a la semifinal está muy bien, la mezcla que habéis hecho. Me gustó mucho. Gracias. Y la voz, yo creo que vamos a compartir que todo fue perfecto. Gracias. Pues aquí va a hablar Ramón Blanco. Vamos a pasarle por aquí a Ramón el micro. Buenas tardes, Cristina. Hola. Vamos a ver, en primer lugar, has elegido para deleitarnos hoy una de las canciones que figura en el elenco particular mío como preferidísimas, muy preferidas. Tienes una voz extraordinaria. Has llenado el escenario durante toda la interpretación. No he advertido ningún desafío. En absoluto. Te felicito Muchas gracias. y a seguir así adelante. Pero me falta una chica aquí. Hay Tamara, venga. Se va a estrenar Tamara ahí. Muy bien. Empecé das mulleres, nada. A ver. Antes de nada, agradecerche, José Antonio, que estabas no traballo nesta ocasión. E como dixeches antes, tamén estuve do lado de cada un deles hai bastante tempo xa no concurso de televisión, en lugar de Televisión de Galicia. Se vos vale de consuelo, creo que estar deste lado é bastante peor, ou polo menos eu estou máis nervioso do que recordo estar dese outro lado. Pero bueno, decir de Cristina Eiro, podría decir moitas cousas vos, pero vou dicir unha porque para mí foi o que máis destacou. Gustoume moito como aproveitaches os teus recursos sin exageralos, sin abusar deles e, por lo tanto, facer deses adornos algo bonito. Cando utilizas o vibrato demasiado ou rasgas demasiadas veces, deixa de ser un recurso e pasa a aburrir. Tú fuches todo o contrario, utilizáchelo moi ben, tes unha voz fantástica, así que felicidades. Moitas gracias. Bueno, Cristina, movida, está más ¿verdad? Bueno, pues te voy a convidar a que te vayas para la que estés, que tengas mucha suerte después con que decido su lado y ya hablaremos después, ¿vale? Fuerte aplauso para Cristina y yo. Continuamos, queridos amigos. Bueno, de momento vos estades portando ben. Mirad que como vos teña que como vos metades moito con meus rapaces, vos tiro das orellas, Pero bueno, queredes máis música, verdad? Sí, a ver, que flosiños nos vides. Queredes máis música ou non? Sí. Pois vades a alucinar co que ven agora. Un dúo que se chama Lady Day e nos vai a presentar unha canción que se chama Nothing, de composición propia. Con todos vostedes, Lady Day. I'm not accepting your salvation. She says you endorse me. This addiction's growing stronger. Your betrayal suffocates. I forgot about the rules in this game. You win or die.
Bueno, estamos aquí con Lady Day, Jorge a guitarra, Oriana a voz. No llores por mi Argentina. No te preocupes, todas las mujeres te suele pasar. Porque miran para mí y dicen, pero por... No, pero sí, no, te explico. Miran para mí y dicen, pero qué feo, por Dios, no tengo que chorar a todo feo que... Pero bueno, fantástica, ¿no? ¿Qué tal la sensación? No lo sé. Yo creo que chorabas yo por no la tengo emoción, algo. ¿no? Yo no tengo que valorar. Diga, Lady Day. Lady y Day, ¿no? No es por eso. No, ¿qué por qué Lady Day? A ver, es que esto es largo, pero... Oh, no, entonces no. Si el largo dejámoslo para después de la publicidad. Vente conmigo, vamos a ir para el público, venme contando. A ver, la cosa es que Lady Day era el nombre que el trompetista del grupo de jazz de Billie Holiday le daba a la madre de Billie Holiday. Después de su muerte se lo dio a Billie. Entonces Lady Day es el nombre de los mejores documentales de Billie Holiday y a mí me gusta mucho porque se ve encasquetado. Jorge de Parra, que toca la guitarra, ¿no? No, es maravilloso, es una persona estupenda. No, ya, y toca muy bien la guitarra. Bueno, vamos a ver qué nos opinan. Vamos a empezar por la parte de allá, por el fondo sur, ¿no? Que son del Madrid. ¿Eres del Madrid este año de juradas? Bueno, eu son de Huesca, que subiu a primeira. Enhoraboa, fuerte aplauso para la Sociedad Deportiva Huesca que subiu a primeira. Ahora. Despois falamos. Bueno. Fantástica a voz, a guitarra. Isto gravaría para escoitar no coche, pero vou ser un pouco malo. Sí, eso es lo que vas a ver. Xa sabes, non? Tes un escenario aquí, ti podes facer unha actuación nun bar musical e iso está perfecto, pero tendo todas as posibilidades deste escenario, de compartir o talento de outros que xa che dixen, non? Porque incluso algún instrumento máis ou unha posta en escena. A ver, tampouco quero comparar, pero a actuación anterior é que desde a saída o espacio escénico completamente ocupado durante todo o tempo é visual tamén. Bueno, igual é por defecto profesional que miro tamén a imaxe, non? Entón, pecho os ollos e escoito e digo, que maravilla de voz. Pero abro os ollos e digo, isto xa o vin. E sigue igual. ¿Te puedo contestar? Sí, claro. Pero es que no es lo mismo. Por ejemplo, la canción que estaba cantando Cristina es una canción que te permite desarrollar un virtuosismo, desarrollar un montón de cosas, una rabia, una fuerza que no me permite mi canción. Mi canción es una canción intimista, es una canción cerrada, es una canción que si te pones a hacer parafernalia en el escenario, le quitas la importancia a la música. Y yo, y por lo menos hablo por Jorge también, porque no sé, realmente componemos música para los oídos, no para los ojos. Entonces, no sé. Bravo. Es una opinión. Vaya a estrenar por primera vez de su lado Luana Perianes. Vamos un poquito para el micro. A ver, pues me encantó, también, bueno, pues vi lo que estás diciendo, ¿no? Es una canción muy íntima, tienes una voz muy bella, muy dulce, que transmite, es curioso, como cierta candidez y sensualidad al mismo tiempo. Está muy bien cantada, entre los dos muy conectados. Enhorabuena. Me piden por aquí paso. Ay, perdón. Por aquí me pide el paso. No pasa nada. Ahí estamos. Buenas tardes, Ori. Hace un año exactamente te vi sobre este escenario también. Entonces eres Ori Darko, quiero recordar. Y te dije textualmente que no tenías voz, sino que tenías ahí un privilegio en tu garganta. La voz es extraordinaria. Y efectivamente es una canción intimista. A mí me recuerda a esos pubs de Nashville en donde está la cantante o el cantante actuando al fondo, otros están jugando al billar, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de ellos prestan atención. A mí, una vez más me has llegado. Yo te animé el año pasado a que siguieras preparándote, formándote y sacándole, optimizando todos los recursos de tu voz, que son muchos y muy buenos. En esta ocasión te veo mucho más evolucionada incluso que el año pasado. Enhorabuena, me has gustado mucho. Muy bien. Bueno, chica. Sí, haz así. Sa. Y yo te hago sa. Fuerte aplauso para Oriana y a Lady Day. Y ahora sí, amigos. Bueno,
Os veo ahí, bien, bien. Empezamos fuerte, ¿eh? Caramba, amigos de Jurado, qué fuerte empezamos. Pero queredes, vos vou a decir unha cousa, isto non acaba máis que empezar, porque din que todo ten que empezar e todo ten que continuar, a festa ten que continuar. E vamos a presentar agora a seguinte das actuacións, porque é fundamental presentar a esta actuación que vai a vir a continuación. Nos chega Norai Vilas. Norai Vilas é unha gran actriz que anda... Bueno, non é actriz, eu que acaba de nombrar actriz, disculpa, Norai. Bueno, como iba dicindo, Norai é a seguinte das actuacións. Rapaz, escoítanos un momento, carai. A ver, atende aquí un momentiño. Calarás un pouco. Pero señoras... Anda, cala xa, que te que empezaches a cabeza toda. Pero señoras, que queren vostedes? Sacougas un chisco, contamos cho axiña. Isto xe daqui é un concurso de cantar, non si? Ah, claro. Pódese saber a santo de que solo chamas a cantar xente nova, que non ten xeito nin maneiras, que non se lles entende caso que din, como se tivesen papas da boca. A ver, mulleres. A ver, cantan en inglés, Sí, home, cantan en inglés. Eso non é inglés nin farrapos de gaita. Que como que non é Claro, inglés? decía a mí, estudiei 6 carreiras e falo 10 idiomas. E aquí dice que ríes. Acaso non é certo? Sí, carreiras as que te pegabas cando eras nena fuxindo da mamá para que non che deron as boas fregas. Outros idiomas se coñas. O que pasa é que cando se cabre a miña irmá non hai cristiano que a entenda. Bueno, ao que íbamos. Mira, este é un concurso de cantar, pero vexo aquí tamén a xente nova. Porque ti colles sempre xente novas pos concursos. Concurso académico, non? Sí, pero xente nova e leña verde, todo é fume. Vamos a ver, nós o que queremos é participar no concurso. Queremos cantar. Ay, por favor, vamos a ver. Les vou a explicar a ustedes como funciona este concurso, de acordo? Mire, fai un mes, máis ou menos, todos estes artistas e moitos máis se presentaron a un casting. Nese casting foron seleccionados 7 artistas para participar na final. Este xurado foi o que decidiu, e dous membros deste xurado decidiron que... Isto que vexo aquí, este é o xurado. Pero, vamos a ver, por favor, un pouquinho de respeto, Estamos falando de un xurado profesional, con unha amplia experiencia, e que tanto a nivel nacional como a nivel Galicia teñen máis que reconocido o seu prestixio. Pois xa lle estás dicindo a eses pelientres que nos fagan sitio no concurso. Nós o que queremos é concursar, queremos cantar. Pero, por favor, pero non é posible. Trae aquí. Vou empezar eu, que tires así. Veña. Un pajarito volando se ha metido en un convento. Qué contentas están las niñas, mi vida, con el pajarito. Pero por el amor de Dios, señora. Pero por el amor de Dios, gánense, por favor. No se la vergonza ir a cantar estas cosas aquí. Un poquinho de respeto, anda, por favor, váyase a sentar un pouco. Déjame falar a canción moi fina, non é? Pero de prova vale ben. Canta como Sanchos. Ay, por favor, váyase a sentar un pouco, por favor, váyase, por favor. Me parecía a mí que isto non iba a dar resultado. Temos que utilizar métodos moito máis sofisticados. Ten razón, Isma. Déjalo, señores. Porque nos hacía falta, disculpen, de verdad, disculpen, este é un concurso moi serio e non controlaron ben a entrada, non o sei, pero bueno, vamos a continuar, ¿os parece? ¿Les parece? Ahora sí, con todos vostedes, Procuro olvidarte, interpretada por Norai Vilas. Fuerte aplauso para ella.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si le olvido. Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Por no vivir así, perdida. Bueno, Noray. Qué bonita canción, qué ben cantada. Contanos quen te acompaña aí no piano. Pois a verdade é que hoxe teño un privilexio moi grande, mira. Ademais de ser pianista, é un gran trompetista e ten unha gran voz, é cantante. É, con moito cariño e con moito amor, é o meu curmán. Oh, e o seu nome? Ángel Fernández. Ángel. Noraboa, forte aplauso tamén para Ángel do piano. Bueno, pasaron os nervios, pero se vienen muy nerviosa. Un poquinho así. Es aí, convídate a que dices aí o micro e te vengas conmigo. E así, vente conmigo. Vamos así, todos juntos aquí. Nos vamos a arrimar, a acercar, arrimei, me fum arrimando a casa do meu sogro con el local. ¿No sabes esa canción? Pues é unha canción galega moi bonita. E vamos aquí, temos aquí xa o xurado que non sei por onde empezar. Tamara, pois bueno, pois Tamara vai a empezar aquí a dicirnos unhas palabras. Contanos, Tamara. No, espera, non contes, Tamara, que non... Ahora? A ver. Ahora sí. Carai, os escenarios suben cantantes que son artistas. A priori parecen sinónimos, ¿no? El mismo cantante como artista. Desde o meu punto de vista, que podedelo compartir ou non, un cantante canta, un artista canta e conta o que está cantando. E para min eres un artista. Felicidades. Bueno, continuamos. José Miguel marcó aquí, vamos a pasar aquí o micro. É que estou completamente de acordo con Tamara, porque o teu é que era unha interpretación, pero fantástica. É que
estaba vivindo o que estabas cantando. Perfecto. Maravilloso. Bueno, pues nos vamos aquí. Estamos en o xurado. Está moi bueno todo, Todo son cousas bonitas, este xurado. Non te preocupes que eu Bueno, cuéntanos. Hola Nora y buenas tardes. Me gustó muchísimo la interpretación. Fíjate que grandísimos astros, estrellas de la canción hicieron versiones extraordinarias de este tema. Astrid Gilberto, Simón, Caetano Veloso, incluso en España José Vélez hizo una versión francamente buena ya hace muchos años. Es una de las canciones más versionadas y ha sido genio y figura ante el micrófono. Es una canción intimista, pero cuando subes, cuando elevas el tono de voz desgarrada por el desamor, lo haces muy bien. Es decir, le has echado muchas ganas. Quedaría por estar aquí, por mi guitarra. Muy bien. A seguir evolucionando. Me ha llegado tu canción. Bueno, Noray, no te vayas. ¿Cómo se pasa ahí atrás? Vamos a pedir que si son tan amables nos abran ahí para... Vamos a ir a backstage, ¿verdad? Vos, que sodes así tan vos, que sabedes cómo van estas cosas, que se vive cando estades detrás? Como estarán ahora os artistas? Vos preguntades vos, como estarán ahora os artistas? Non o sabedes, verdad? Pois ahora vades saber, porque me vou a ir en nada para atrás e vades saber precisamente que é o que está vivindo. Vamos, Tamara, vámonos para aquí. Oi, Tamara, non, eres Noray. Que Tamara no xurado, Noray, son un pouco despistado. Vamos para aquí. Hola, chicos, chicas, vinde para acá todos, vinde para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo vai esto? Como vos ainda non actuastedes, estamos de nervios, como vamos de nervios? E os que se actuaron, por exemplo, ti, ven para aquí, ven tamén para aquí, que? Oi, que guapa se nos puso, hola, que, Como van os nervios? Bueno, aquí pasamos, pero... Kiki, xa queda menos, non? Eso de, que preferides, ser primeiros ou ser últimos? Primeiros que pasa xa Non vos dixeron os compañeros que está o xurado, pero duro, que se está pasando un mogollón e todas esas cousas. Hai un señor, non digades nada, ahora non nos escoitan, vale? Pero hai un señor de barba blanca que hoxe ten un carácter, vamos, e unha señorita que está po outro lado, que traballou en Televiño tamén, dura, están... Pero non xo digades, porque senón... Bueno, pois queredes mandar un saúdo a todos os que nos están vendo desde aquí? Bueno, non me vou a marchar, me vou a ir porque sabedes o que vai a vir a continuación? Un cantautor impresionante. Yo vou a contar a eles ali en directo, vos parece? Seguide pasando esos nervios, relaxándoos un pouco, e agora vou parando a vos, agora vou, corre que te corre para este escenario onde xa estou chegando aquí. Que tal? Como estamos? Más relaxados, xa, vistedes como están aí todas, se están cambiando, poniendo guapos, guapas, e agora ven a seguinte actuación. Nos chega un cantante que nos vai a sorprender, nos vai a facer unha canción que se chama Te Regalo, que é unha canción tamén de composición propia, e vamos a recibir con un fortísimo aplauso a LPM, que ten que colocar aí o micro aí. Como vais a poder ver, non tivo sorte co amor, deus a bebida e marchouse. A vida é así de dura, cando o amor chega así, desa manera, uno no tiene la culpa. Xa o dice a canción. Así que, señores e señoras, a ver, vamos a pedir que alguén lle coloque aí, por favor, ese micro. Aí. Vamos a dar un aplauso técnico. Xa, que rápido veo aí. Rápido. Pim, pam, pum. Así. Porque ten que cantar o desamor tamén. Que terá ese desamor, amigos, que tanto fai para que se compoñan cancións? Verdade? Vos que sodes artistas e sabedes desto, seguro que hai moitos momentos. Bueno, vos deixamos, queridos amigos, disfrutade de unha voz quentiña, dun cantautor maravilloso, LPM. Forte aplauso para él. Palabras que rozan
Las vías por las que viajan, te quiero es no sincero, han bajado en la estación de otro cantautor. Recuerda, siempre creí en tus pecados. Navega, que la flota que conducías se hundió. La corona que no te merecías. Decide abandonar y confesar que no era amor. Igual la mente repara daños y convierte lo que fuiste en algo que no necesito tanto. Te pido vela en este fin a tiempo, una rosa para mí. Componerte el último beso, navegar sobre tu cuerpo, decirte para mí sí. Y esa rosa que el tiempo me dio, entregarte junto a mi verdad y corazón, asomarme a tu vida, amor, y ver que ahora estás mejor. Ahora estás mejor. Me quedaría vivir en tu calma. Recorrería el mundo con una canción, a enseñarte cómo de verdad se ama, ser llevados por miradas y atracción. Sin embargo, esta noche te regalo el sentido que perdí. Que perdí, que perdí, que perdí. Fue imposiblemente intenso ir a 100 entre tus curvas, dejar 20 y salir ileso. No habrá princesa como tú para alguien como yo. Como yo, como yo, te regalo. Bueno. Más tranquilo. Más. Pasou. O desamor jodido, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando viene, pues, oye, viene y lo que toca. Yo no sé lo que dirá el jurado, pero yo te voy a decir que te deseo mucho desamor, tío, porque si compones canciones tan bonitas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué opina o xurado. Parece bien? Vamos para lá, vamos a ver qué nos opina aquí o xurado. Xa estamos aquí ubicados, que tal? Vos vexo con cara de... ¿Qué pasa? Checou vos, está... Y unha canción... Va a ser moi complicado. Vamos a ver, porque é que... Vamos a ver, disculpademe, os que non son desde Ourense. Pero é que credes?
aquí non temos nivel, estamos falando da Atena de Galicia. Pero agora é mellor aínda, nos temos artistas de auténtico nivel. E aproveito para botar por aí, por se alguén que lle pode chegar a mensaxe. A veces non fai falta contratar a grandes artistas e pagar centos de miles de euros. A veces simplemente apoyar a los artistas da casa e darlle medios para que podan desarrollar o amor que tamén van, non? Eu creo que talento temos de sobra, non? Tanto se ven, non? Bueno, pues vamos a ver. Claro, non vai ser que non vai a decir que non. Non sei por onde empezar. Ilduara, ala, pois tocouche. Aí. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Me encantó la canción que has compuesto, tienes mucho talento, una letra preciosa. Me faltó una cosa, a veces entenderla un poquito mejor, a veces en la vocalización, bueno, pues ahí, a veces cantabas demasiado entre dientes, pero tu voz es muy dulce, una forma de cantar muy íntima, eres muy joven, entonces, bueno, supongo que con el tiempo, pues también, o sea, cantas acorde con tu edad, ¿no? Así, pues bueno, dulce, delicado, pero bueno, no tengo mucho más que añadir. Vocaliza mejor, eso sí. Vale, sí, la voz muy linda, preciosa. Vale. Bueno, ya se lo dije, creo que en la semifinal, que yo valoro mucho que te toques, cantes y que sea tu canción. Para mí es un punto de experiencia de la música. Entonces, enhorabuena porque lo has hecho muy bien, esta canción me ha gustado. Así que muy bien, vas hacia adelante. Eu que teño que dicir... Non digas que... Pero micro, aí, hola, sí. Os cables a veces. O primeiro que me gustou nada máis eliches o escenario foi que o atrezo, o que tiña para adornar a escena, falaba por si sola. Gustoume moitísimo eso. Estaba vendo a tua actuación, estaba vendo como espectadora de televisión, eu estaba vendo realizada, pois non sei, José Miguel non sei se estará de acordo comigo, porque, bueno, estaba sentado, non salías do teu taburete e tal, pero eu estaba vendo realizado, cos cambios de cámara, cámara 1, a este e todo, estaba vendo como se estivera como se fora unha espectadora de televisión. Con respecto á voz, solamente che diría, por se queres tomar como consello que estudies, porque tes moito talento, pero tal vez unha canción como esta, sin tantos matices, fais un pouco monótona. Eu traballaría máis neso, pero de verdade eres fantástico. Noraboa. Ramón, aí vai a darnos... Pues yo me sumo un poco, muy difícil. Este año lo estaba comentando con los compañeros, hay un nivel tremendamente alto y os lo vais a poner muy, pero muy difícil. Yo suscribo un poco lo que acaba de decir Tamara. Es una persona joven, tienes un solo de voz impresionante, puedes cantar desde una canción intimista como esta a canciones pues, en donde haya un mayor nivel de exigencia, una mayor textura en la voz, porque tienes voz. También efectivamente, cuida un poquito la pronunciación, es fundamental, es fundamental. La letra me encantó y la música pues también. Es decir, estás en la línea de los anteriores y nos va a ser tremendamente difícil, por lo menos a mí, el poder evaluar de forma definitiva quién sí y quién no. Enhorabuena. ¿Quieres decir algo? Que muchas gracias y que bueno, o sea, después del desamor, ¿no? Estas palabras pues vienen muy bien. Que recorte ahí. Fuerte aplauso, vamos a despedir con un fuerte aplauso a LPM. Y si hacemos porque continuamos. Ya están en escenario unas rapazas que nos van a sorprender. Se llaman Kicking Roses. Elas fan... Podéis aplaudir, pero... Nos van a facer unha canción tamén de composición propia con unha temática que vos vai, de verdad, a sorprender. Señores e señoras, con todos vostedes, Kicking Roses.
que todo va bien, hasta que la felicidad se torna en dolor, y ese dolor en rutina, y hunde. En esta canción se habla de cómo un sentimiento generalmente bonito se vuelve tóxico, ahogando y atando fuerte al fondo de un pozo del que parece que nunca vas a salir. Pero sales y te reconstruyes, y creedme que vuestro yo reconstruido será 1000 veces mejor y más fuerte que vuestro yo de antes de romperse. Inside my head. Do you bring me everywhere? When I come away, was this easy singing? You try to be me, I began, but you failed. I have drowned inside myself. So now you just go away and leave me here. I'm not scared of loneliness. I broke the chains. Devil's hour choking me until I decide to leave. You were scared of being alone. I was scared of breaking free. As you were saying things I heard, I thought that was just not for me. To make flowers grow in my lungs, we're beautiful, but I can't breathe. No, I can't breathe. You are trying to play me like a fool, and I'm so serious, but I'm trying to keep my cool. It's so hard for me to speak my mind, 'cause with the concert I am making myself blind. I used to be in love with the sound, but now it is all going on time out. And I went to the moon to get me now. The words was like a machine gun, you knock me down. Sitting
Foi fantástico, o pasamos moi ben. Que tal o pasastedes vos? Maravilloso. Nunca vi tanto canción en miña vida, de verdad. Bueno, pues alégrome que sea neste espacio e neste día, hoxe connosco. Bueno, vamos a ver que opina o xurado. Vos parece? Vite comigo, vamos para ali, vamos a acercarnos aquí. Hola, que tal, membros dos? Vos vexo como unhas caras de menudo marrón temos hoxe. Me equivoco moito con esa cara, creo que non... Bueno, eu vou a pasar aquí o micro, vamos a empezar por aquí. Bueno, José Miguel, contanos que che pareceu esta actuación de Kiki Kroos. Bueno, fantástica, a posta en escena, a interpretación. Hai unha cousa que non sei por que non podes memorizar ese texto de... Vale, vale. E hai outra cousa, creo recordar que na semifinal facíades dúas voces. Non, esta non. Cando cantabades, que de feito dixen, que ben... E esta porque... Pois quedaría moito mellor. A mí gustaba moito. Así que quero, a ver se pode ser, que pasedes a seguinte fase para escoitar outra e a ver se podes facer as voces, que a mí me encantaba como pastan as túas voces xuntas. Nerea, fala por o micro, por favor, non te escoitan. A ver, que máis quere por aquí? Igualas, se estás aí. Estoy, bueno, cantas moi ben, e a interpretación está bien, pero me faltou un pouco máis, non sei por qué, máis conexión, lo encontré en ciertos momentos como demasiado frío. Non sei si es como que non estabais, claro, me imagino, ¿no? Demasiado, non estabais demasiado metidas en la película. Sí, pero bueno, bien, o sea que la forma de cantar, las voces son buenas, pero sí que a veces os sentí como un poco desconectadas, ¿no? Incluso entre las dos, ¿no? Porque realmente, claro, cantáis las dos juntas, en realidad, ¿no? Entonces, incluso en los momentos en los que ya empezó a cantar ella y tú no cantabas, pues sería bueno que aún así, aunque tú estés en cantar, sí que hubiera una conexión igual con ella, ¿no? Que estuvieras metida en lo que ella está haciendo, que lo estés de alguna forma que te acercaras más a ella, ¿no? Con la mirada o con siempre, con una expresión, el cuerpo, todo, ¿no? Sí, pero bueno, muy bien, ¿eh? Tamara, sí. Un poquillo, ¿no? No. Ni que trabajas en la televisión. Mira que si trabajas en lugar, chica, ten cuidado que ahí... Para moito, Ya hay micrófonos patados, non como aquí que temos un micro solo. Bueno, vou a ser moi breve, que xa falei moito. Coincidindo con José Miguel, o primeirísimo que anotei, por cierto, Kiki Kroos, pero os vosos nombres? Nerea e Ana. Nerea e Ana, vale, Nerea. Vale que fora unha cousa de última hora, pero sempre hai que aproveitar os recursos, como por exemplo, sin comparar, que nunca compararía, a tua primeira compañera saliu de aí atrás, quero dicir, podías haber recitado ese verso tan bonito dende atrás, ou hubiera tamén aportado algo máis fresco a posta de escena. Por exemplo, vocalmente estuvestes fantásticas, a min encantoume. Algo que tamén teño que dicir a Nerea, que me dixeron a min hai moitos anos, cando empecé na televisión, o lenguaxe verbal comunica tanto máis que o verbal. E facías unha cousa que corregí, que me costou moito corregir a min, que é que diches pasos atrás constantemente. Estaba no seu sitio e o pé direito para atrás constantemente. Eso denota inseguridade. Unha vez dixéronme, algunha vez estiveches a punto de conseguir algo e finalmente non o lograches? É a lenguaxe non verbal, comunicas moito con eso. Sempre para diante, porque para atrás xa vai haber moitísima xente que che dé. Para diante porque sodes maravillosas. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que es muy interesante todo lo que decían. Hay este aplauso para Kiki Kroos. Que volvemos a despedir. Fuerte aplauso para él, mientras sean. Bueno, pues tienes un marrón de narices, pero ainda queda outra actuación. Aquí en Ourense solo hay talento. Por lo tanto, talento es donde lo que disfrutar. Eso sabía. Bueno, ti si porque eres de aquí de Ourense. Outros, o mellor, non pensaban, como non, ainda que sexan de que vivan aquí, como están máis lonxe, non é máis complicado ter ese contacto directo, non? Pois bueno, unha cousa. Todos os artistas que han traballado moitísimo e creo que viste esa evolución desde a
Alégrome moito porque traballaron moitísimo. Bueno, entramos na recta final da primeira parte. Vai a facer a súa actuación a última concursante desta primeira parte. Os convido a que disfrutedes da actuación de un remix dun baile diferente. Ela que chama popping. Despois nos vai a decir un pouco en que consiste. Señores e señoras, con todos vostedes, Cristina Aral. Thank
Bueno. Gracias, Agustinho, non? Gracias, Agustinho, sí, xa te vexo. Eu, a ver, a mí non me face... Como se fai eso? Eu xa, creo que con os anos vou recio. Vamos a ver que opina o xurado, parece ben? Vamos. Veña, vamos para lá. Bueno, aquí estamos, queridos amigos. Si xa tiñan cara chunga antes, ahora desde acaba de chegar ainda máis chunga. Non sei por onde empezamos, Ramón. Vamos por aquí, vamos a empezar por aquí, por este lado. Aí. No, o cable, A ver. Hola. Ahora sí. Muy bien, Cristina. Pues nada, fue una pena que no me avisaras antes porque hubiese compartido contigo el baile, que a mí también se me da muy bien. Te aseguro que al minuto y medio me vendría a buscar el 0,61. Terminaría derrotado. Me gustó mucho el baile que hiciste. Muy alegre, con sentimiento, los movimientos perfectos, al compás de la música. Nada, te felicito porque me ha resultado incluso corta la actuación. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ahí. Sí, José. La camiseta que llevas yo creo que es ideal para lo que haces, ¿no? Supongo que practicas muchísimo. ¿Cuántas horas practicas? 5 horas al día. ¿Y qué edad tienes? 15. Y Luara, sí, íbamos pasando por ahí un micro. Bueno, yo soy del mundo de la voz, el más lírico, pero me has dejado fascinada. O sea, eres súper original. Tienes unos movimientos increíbles. Eres muy magnética también. Me has dejado enganchada en cada momento. Pues, a ver qué hacer ahora. Has creado un ambiente especial. De verdad, tienes un talento extraordinario. Sin ser de baile, pues no soy capaz de verlo, ¿no? Es muy evidente. Enhorabuena. Muy bien. Que simplemente o teu é un espectáculo completo hipnotizador, porque es que non podías cesar de mirar e hai que agradecer todo ese tempo que tes de ensayo para ofrecernos a nós, para facernos disfrutar. Eso é moi de agradecer, non? E o talento, porque solamente con ensayar non se chega aí. Bueno. Ya te dice que quedas Agustinho, miña nena, E baile galego, filla, así, non che gusta o baile galego? Eu opinión que aficionado ao baile con poco. Pues nunca se puede decir que no, todo por probar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despedir a Cristina Aral, que se vaya a marchar por ahí. Bueno. Bien. Ahora vos tendes que ir ali ao despacho, non? Complicado.